Y damos comienzo a Fuera de Serie hablando con el economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, el señor Agustín Echevarne, quien se desempeña como profesor en la Universidad de Belgrano. Además, es director general y cofundador de Libertad y Progreso, fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa y fundador del Foro Republicano. Además, fue ejecutivo de Techint y Medisystem y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Federalismo y Libertad. ¿Qué tal, Agustín? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están? Me alegro. Buenas tardes, Agustín. Baltasar Schubert los saluda y gracias por estar con nosotros en Fuera de Serie. Muy amable. Un placer, gracias. Muchas gracias. Agustín, según el estudio Paying Taxes 2018 que elabora Pricewaterhouse para el Banco Mundial, de 190 países, Argentina ocupa el segundo puesto con la mayor tasa total de impuestos y contribuciones que deben pagar las empresas. Eso solo es superado por la isla de Comoros, que está ubicada entre Madagascar y el continente africano, o sea, una cosa totalmente ajena y lejana a nosotros. ¿Qué significa esto en términos reales para la economía del país? Bueno, básicamente significa que Argentina no puede competir con nadie, porque le cobramos tantos impuestos a las empresas que todas las cosas son caras en Argentina. Y también significa que el salario real cae, porque cada vez que nosotros compramos algo, por ejemplo, compras una Coca-Cola o cualquier cosa que compres, debe comprar otra para el Estado. Entonces, Argentina tiene un estado elefantiásico y encima, como hay tanta presión impositiva, muchos tienen que escaparse de la presión impositiva y entonces tenés una economía en negro que posiblemente sea cercana al 35% del PBI. Entonces, sobre la versión blanca de la economía, sobre lo que están produciendo, sobre esos 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, hay una presión descomunal. Y ese es el desafío que hay que cambiar, ¿no? Agustín, en un reciente artículo que usted hizo para Infobae, la verdad que fue muy interesante, lo leí, pero ahí ponía de foco esto, la cuestión de los impuestos y la competitividad del país, y usted enumeró 100. ¿Cuál de esos impuestos son los más distorsivos para la producción argentina? En realidad, hoy ya son 163 impuestos, porque después de ese artículo que hice yo, el IARAF hizo una investigación más profunda de todos los que hay a nivel de las ciudades, que son tasas, pero que en realidad son impuestos. Por ejemplo, hay una tasa de publicidad. Sí. No es que te están prestando un servicio de publicidad, sino que es un impuesto encubierto en una tasa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay 163. Y algunos son más distorsivos que otros. Claramente, los que, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones es muy distorsivo y funciona muy mal. O, por ejemplo, el impuesto al cheque, porque va en contra de la bancarización de la Argentina. Pero el problema grande es la cantidad, los 163. Por ejemplo, hay 153 impuestos que recaudan el 10% de la recaudación. Entonces, mi apuesta sería eliminar esos 153 impuestos y probablemente la recaudación suba. No de inmediato, pero va a subir al poco tiempo, tal vez un año o algo por el estilo. O sea que Argentina tiene que hacer una reforma muy grande y yo creo que la campaña electoral actual es el momento para que la gente empiece a debatir estos temas. ¿Cómo hacemos para, por supuesto, lo razonable sería también hacer un ajuste del gasto, porque el gasto es tan grande que no lo podemos financiar. Para crecer rápido, Argentina tiene que tener un gasto público sobre PBI, es decir, que la totalidad del gasto público en servicios públicos no debiera superar un 30%, y estamos en el 45%. Claro. Sí, eso justamente le iba a preguntar, ¿a dónde va toda esa plata recaudada que parece que nunca alcanza? Nunca. Bueno, el problema es que se ha hecho una exageración fenomenal. En los años del kirchnerismo, Argentina tuvo unas cosechas muy buenas y con precios de los cereales altísimos. O sea que fue una coyuntura internacional que dio un muy buen momento para la Argentina. Pero en lugar de aprovechar eso, gastarlo o invertirlo en lo que es educación, o que las empresas ganen dinero y entonces con esas ganancias podían invertir para expandirse, para mejorar su tecnología y demás, lo que se hizo fue un jolgorio de gasto público y privado, porque también se bajaron las tarifas. Entonces, al dejar congeladas las tarifas durante muchos años, mientras teníamos alta inflación, las tarifas se fueron achicando en términos reales fuertemente, y entonces a la gente le empezó a sobrar dinero, y con eso había un boom de consumo. Pero claro, no te invertiste en energía, y ahora tenemos el doble problema, tenemos que recuperar energía, y tenés que recuperar eso. Cuando uno mira en qué, bueno, tenemos el doble
de empleados públicos de los que teníamos hace 15 años. En una época que tuviste los primeros años del kirchnerismo, la recuperación fuerte que tuvo después de la devaluación brutal de Duhalde, aumentaron los planes sociales de 1,5 millones a 9,5 millones en la actualidad. Es decir, multiplicaste los planes sociales, multiplicaste el empleo público, multiplicaste, por ejemplo, las pensiones por invalidez. Sin guerra, Argentina pasó de 80.000 a 1 millón. Explícame qué pasó. Claro. ¿No? O sea, normalmente teníamos 80.000 todos los años y de pronto saltamos a 1 millón. Porque encima hubo una enorme corrupción. Bueno, todo eso requiere una mega reestructuración que el gobierno actual trató de hacerlo de manera gradual. Y eso fue lo que no funcionó. Porque al hacerlo gradual, lo que te pasó es que achicabas un poco el gasto público primario, pero te iban aumentando los intereses de la deuda porque cada vez crecía más la deuda. Y así llegamos a la crisis el año pasado. Y en la crisis sí, ahí hicimos una fuerte devaluación y ahora hubo un ajuste, pero ese es el peor de los ajustes, porque la devaluación implica la caída del salario real. Pero cuando vos mirás por debajo, vas a ver que no reestructuraron el sector público, no hay menor cantidad de planes sociales, menor cantidad de empleo público, salvo marginalmente, muy chiquitito, y las provincias siguen aumentando. Con lo cual lo que sí pasó es que tenés una caída del salario real, y por eso este año vas a tener una mejora en el déficit fiscal, pero esa mejora tampoco es sustentable. Así que todas las reformas todavía siguen pendientes. Las grandes reformas que necesita Argentina están pendientes. Agustín, y retomando esto que decía del gradualismo, del famoso gradualismo que caracterizó al gobierno de Macri, está bien, lo estamos viendo con el diario del lunes, claramente está terminando el mandato, pero ¿no sabían que podía llegar a pasar todo lo que pasó, que todas las cosas se podían dar como se dieron? Bueno, nosotros lo hablamos con el gobierno en el 2015. Yo me acuerdo, ellos tenían un informe en la Fundación Pensión que llamaba Don't Worry, Be Happy. Si no te preocupes, está todo bien, sé feliz. Y la realidad es que no era así. Nosotros teníamos un informe mucho más duro de la Argentina y mucho más real. Y les explicamos que con el déficit fiscal tan grande, lo que te iba a ocurrir es que sí, te iban a prestar plata 2 o 3 años, pero en algún punto te iban a dejar de prestar. Y ahí vas a llegar la crisis. Y fue lo que ocurrió. Que es difícil saber en cuánto tiempo, si va a ser 3 años o 4 años, pasó en el 3er año, pero después aparece el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario ya no es el mercado voluntario de préstamos, ahora estamos dependiendo de un organismo multilateral de que nos está salvando, porque en realidad ya nos caímos al abismo, no es que estamos al borde del abismo, nos caímos al abismo y el Fondo Monetario te tira una soga. Si vos no agarrabas la soga del Fondo Monetario, si no aceptábamos esos 57.000 millones de dólares, argentinos debe tener una brutal crisis, pero brutal crisis. Es decir, que no tenemos esa brutal crisis porque estamos agarrados de la soga del fondo. Entonces, ahora tenemos que devolver la plata al fondo en algún momento. Y, por supuesto, no podemos seguir pidiendo todos los años esa misma cantidad porque en algún punto el Fondo Monetario te dice basta. Así que ahora estamos en manos de los burócratas del Fondo Monetario, que tampoco conocen demasiado bien a la Argentina y tampoco están pensando en las grandes reformas estructurales, por lo menos como las vemos nosotros. Entonces ahí a mí me preocupa mucho, porque lo que tenemos que tener claro cuáles son las reformas somos los argentinos, y no porque te lo diga el Fondo Monetario. Lo tenemos que tener claro porque necesitamos un país competitivo. Ahora sí hay una buena, si querés, que es el Tratado de Unión Europea con Mercosur, porque eso nos obliga a mirar las cosas en profundidad, porque Argentina hoy por hoy no podría competir de ningún modo con Europa. La única manera es hacer las reformas. Y eso para mí es optimista porque me da la sensación de que es probable que empecemos a coordinar entonces las expectativas de políticos, sindicalistas y empresarios para poder hacer las reformas, ¿no? Agustín, en el marco de lo que usted comenta, y para poder de alguna manera aprovechar los beneficios o integrarnos mejor a ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, usted está dejando sentado estas reformas que de alguna manera Macri prometió, anunció, pero que entre otras nunca vehiculizó, como es la reforma tributaria, que es una de las más pedidas, solicitadas. Esa reforma estructural, que es la del sistema de impuestos, ¿en qué situación nos dejaría una vez alcanzada y por dónde debiera encararse para tener un desahogo fiscal tanto de las empresas como de los contribuyentes? Bueno, la verdad es que no es sencilla, porque ellos empezaron a hacer una reforma gradual fiscal, diciendo vamos a bajar lentamente los impuestos,
Lo que pasó es que bajaron un año y al año siguiente subieron todos y te crearon nuevos impuestos. Y crearon impuestos además espantosos. Por ejemplo, el impuesto de renta financiera. Imagínate este impuesto. Recaudó 0,17% del PBI. Claro, es decir, prácticamente nada. Y sin embargo, aumentó la crisis. No digo que no es que produjo la crisis, pero la aumentó porque es un impuesto que le cobras al que te presta plata. Justo cuando Argentina se está endeudando de una manera descomunal, le pones un impuesto que antes no tenía a la persona que te está prestando plata. Por lo tanto, en el margen, algunos deciden no prestarte plata. Y si vos no hiciste la corrección, ahí tuvimos la crisis profunda. Entonces, cuando vos decís, ahora tenemos que hacer la reforma, sí. Bueno, yo creo que hay que hacer en conjunto reformas al mismo tiempo, porque requerís que en Argentina esté creciendo para poder al mismo tiempo bajar los impuestos. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es una reforma monetaria, que la reforma monetaria tiene la gran ventaja de que es expansiva. Por ejemplo, recordemos la convertibilidad. La inflación cayó de 3.000% a cero, y en los siguientes 3 años Argentina creció fuerte, al 5 o 6% anual, y la pobreza cayó del 44% al 22%. Es decir, que es expansiva porque al caerse la inflación se desploma la tasa de interés. Por ejemplo, hoy la tasa de interés de las LELIQs está en el 70% anual cuando hacemos la capitalización. O sea, la tasa efectiva anual de las LELIQs es 70%. Es imposible que una empresa pueda competir contra el Banco Central que paga esas tasas de interés. Entonces, hay que hacer la reforma monetaria, después hay que hacer una mega reforma de desregulación para liberar a las empresas, para que tengan menores problemas para producir, para que tengas ganas de producir. Y entonces sí, hacer la reforma impositiva. Si haces todas las reformas juntas, yo creo que la Argentina empieza a crecer fuerte. Y entonces tal vez lo que te produciría una caída de recaudación el primer año, rápidamente no ocurra, sino que en el segundo semestre vas a ir viendo que la recaudación vuelve a empezar a subir. Entonces el Fondo Monetario te estaría financiando la reestructuración, pero una reestructuración sólida de largo plazo. Y del otro lado, tenés que estar haciendo la reforma del Estado para reducir por lo menos 2 puntos del PBI el gasto público en empleos, y también hay que hacer la reforma previsional, es decir, hay que hacer todas. ¿Y todas estas reformas son irreversibles a esta altura? Digo, pensándolo, ¿no? Con un eventual cambio de presidencia, ¿se seguiría adelante con estos cambios? Porque el gobierno anterior, que es, digamos, la posible opción de nuevo gobierno, no fomentó todo este tipo de cosas, al contrario. Bueno, ese es el problema dramático que tiene Argentina, porque el gobierno anterior no solo es que robaron mucho, no solo es que despilfarraron, sino que también engañaron mucho. Entonces hay mucha gente engañada, por eso es que lo siguen votando. O sea, es increíble cuando vos decís, ¿cómo sé que hay 1/3 de la población argentina que pueda votar a un grupo de gente que todos sabemos que hubo una enorme cantidad de robos? Bueno, básicamente porque los engañaron, les dijeron que ese momento de jolgorio del consumo era sustentable y razonable, que si no lo querés hacer es porque sos una mala persona, que tenés intereses internacionales, que querés favorecer a los bancos y ese tipo de cosas. Cuando la realidad es completamente distinta. La realidad es que para crecer hay que invertir. Para mejorar el salario real hay una sola manera, que es aumentar la productividad. Y en cambio toda esta gente tiene esas ideas raras, de, por ejemplo, proteger el trabajo improductivo. Y incluyo ahí a los sindicatos. ¿Qué significa proteger al trabajo improductivo? Por ejemplo, tenés los que están cobrando el peaje en las cabinas de peaje, ¿verdad? Bueno, eso es improductivo porque hoy te lo hace una máquina con un costo que es infinitamente más pequeño. Entonces, ¿para qué necesitas una persona? Bueno, para mantener su trabajo. Pero ese trabajo no es productivo. Y por lo tanto, si vos tenés mucho trabajo improductivo en un país, produce menor cantidad de riqueza. Si produce menor cantidad de riqueza, entonces no puedes pagar buenos salarios. Es decir, proteger el trabajo improductivo equivale a bajarlo el salario real, porque el resto de los países están en una etapa de aumento de productividad fenomenal. Entonces no es que te quedas en el mismo lugar, es que estás cada vez peor. En términos relativos, está cada vez más lejos del mundo. El mundo empieza a cobrar el telepeaje, ya no tenés personas, usan el web check-in, usan, por ejemplo, cuando vas a una estación de servicio, hoy es autoservicio, porque es más barato, no necesitas tener una persona que esté allí. Es decir, empieza la robótica, empiezan a reemplazar un montón de trabajo improductivo. Te mandan las facturas por email y no te las mandan en papel, que es totalmente improductivo. Una enorme cantidad de trabajo que tiene productividad cero. Si te lo mandan por email,
eso aumenta la productividad. Cuando aumentamos en todos los sectores la productividad, sube el salario real. Esa es la única manera, no hay otra. Por eso es que a mí me preocupa mucho esta gente que tiene la posibilidad de llegar a ganar, y porque realmente tienen ideas muy raras que no funcionan en ninguna parte del mundo, y los ejemplos donde se han tratado de aplicar funcionó muy mal, ¿no? Como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, no sé, no hay ejemplos razonables de personas que creen esas cosas, ¿no? O sea, una especie de marxismo keynesiano. Cuando se habla de este tipo de reformas, sobre todo en Latinoamérica, laboral, previsional, tributaria, estamos muy desfasados en cuanto a las posibilidades o a la competitividad de esos países, digo, para poder ponernos en agenda y que se lleven adelante, digamos, o qué nuevas reglas de alguna manera habría que diseñar para poder estar en tándem con la región con este tipo de reformas estructurales. Bueno, es interesante ver lo que está pasando en Brasil, porque hay muchos países que ya habían hecho reformas estructurales hace tiempo. Por ejemplo, Chile nos pasó el trapo. Sí. Chile hizo unas reformas. Chile era un país mucho más pobre que Argentina. Hizo una cantidad de reformas en los 80, en el 85 gana el ministro que tenía era Vigi. Sí. Y realmente profundizó cuando ellos tuvieron una crisis en el 85, ¿no? Se empezaron reformas estructurales, tuvieron una crisis, pero cuando llega esa crisis, en lugar de ir para atrás, como hizo la Argentina en el 2002, fueron para adelante, aumentaron las reformas estructurales. Y a partir de ahí, los siguientes gobiernos fueron socialistas, pero mantuvieron el esquema de economía de mercado. Cuando Chile mantuvo la economía de mercado durante 30 años, la verdad es que nos pasó el trapo. Hoy Chile tiene menos pobreza que la Argentina, y era mucho más pobre que la Argentina. Y esto lo vas viendo en todos los lugares, en Irlanda, en Nueva Zelanda, tengo ejemplos de 5 continentes, de países que hicieron las reformas y empiezan a andar mejor. Y ahora cuando vamos a Argentina, se quedó solamente con la posibilidad de estar dentro del Mercosur, porque con nadie más podíamos competir. Pero lo que pasa es que hoy Brasil está haciendo las reformas también. O sea que tampoco podemos ser competitivos dentro del Mercosur si no hacemos las reformas. Brasil hizo la reforma laboral, ahora está encarando la reforma previsional, y todo indica que la van a aprobar la reforma previsional, con un ahorro importante de dinero, y están apuntando a abrirse al mundo. Por eso firmaron ahora con Macri también el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Lo que pasa es que Brasil está haciendo las tareas para poder competir, Argentina no, y ese es el problema. Y si llega a ganar el kirchnerismo nuevamente, hay 2 alternativas: o hacen lo que dicen, es decir, volver a un modelo retrógrado, o bien engañan de nuevo a la gente y terminan haciendo lo mismo que Macri, o mejor que Macri tal vez. Porque también es cierto, hay ejemplos en el mundo donde partidos de izquierda terminan haciendo las reformas. Y eso, cuando ocurre, es muy bueno, porque cuando la izquierda se moderniza y hace las reformas, cuando después tenés la alternativa es un partido de centro-derecha, pero si ya la izquierda hizo las cosas razonablemente bien, entonces vas como una tromba, que es lo que le pasa a Chile. La izquierda de Chile mantuvo más o menos las cosas relativamente bien, hasta que llegó el último gobierno de Bachelet, que fue bastante malo. Pero bueno, por lo menos no era ir a Venezuela, era una cosa más moderada. Agustín, en torno a lo que usted está comentando y a la devolución en función de la pregunta, ¿no será que hay un aspecto ya más sociológico de los argentinos o de nuestra cultura que no impera en los otros países que usted menciona y que han ido adelante con las reformas? Digo, del rol de la corporación sindical, que en ninguna parte del mundo está alineado a un partido político, digamos, y eso tal vez es lo que ha posibilitado en otros países, más allá de que hay otra clase dirigente, que el sindicalismo no sea un obstáculo para la modernización de sus leyes laborales. Bueno, claramente Argentina tiene ese problema. Argentina no era así en la historia, pero empezó a ser así desde la década del 30 y se profundizó mucho en la época de Perón. Y en la época Perón se maravilló con Mussolini. Sí. Estuvo en Italia, Mussolini era el fascista italiano con esos movimientos de masas, le encantó esa idea del movimiento de masa. Es muy lindo para el líder que toda la gente aclame tu nombre, pones tu nombre por todos lados, estatuas por todas partes, hasta las provincias las llamaba con su nombre, ¿no? Y de su mujer. Es decir, era una cosa realmente increíble, patética, te diría. Y los argentinos aceptaron esa cosa patética. Y finalmente, hoy estamos muchas décadas después, pero algo que tenía razón
Perón es que él decía, la organización es lo que vence al tiempo. Y él armó un sistema de corporaciones, donde están los sindicatos como una parte fundamental, pero también están lo que yo llamo los empresarios, es decir, las empresas que ganan plata en los pasillos de la Casa Rosada, más que ganar plata vendiendo a la gente y ofreciendo buenos servicios, no, la ganan en la Casa Rosada consiguiendo protecciones y a la gente le venden malos servicios y muy caros o malos productos y muy caros. Por ejemplo, toda la industria de Tierra del Fuego. Te venden productos que son mucho más caros y no pueden competir internacionalmente, pero obtienen enormes ganancias, son 7 familias, enormes ganancias a costa de los 43 millones de argentinos. Ese esquema se complementa con los políticos, con la lista sábana. Porque con la lista sábana no hay un recambio de la política. Fíjate, hoy debe haber 20 y pico mil candidatos en toda la Argentina. ¿Quién eligió a esos candidatos? Eligieron 4 o 5 personas. Es decir, Argentina no tiene una verdadera democracia. Tiene una democracia fallida, una democracia donde la lista sábana hace que se eligen simplemente los caudillos, eligen a la gente que después va a optar dentro de las listas, pero vos no puedes elegir a los diputados, sino que optás entre listas que por ahí no te gustan. Y ojo que esto lo digo en todos los partidos, por ejemplo el Partido Liberal, o si querés el de José Luis Espert, que no es un partido liberal, pero José Luis Espert, que yo posiblemente lo voy a votar como candidato a presidente, cuando vos mirás cómo organizaron sus listas, totalmente de arriba para abajo, no hubo ningún tipo de democracia, y así funcionan todos los partidos. Es decir, que Argentina tiene que hacer un cambio estructural muy grande. Si ahí me dieras una sola bala, yo creo que lo que haría es eliminar la lista sábana. Qué interesante, Agustín. Y sobre todo en estos momentos. Bueno, la otra vez justamente hablábamos con Espert y le decíamos eso, que si estuvieran debatiendo ideas de ningún tipo, simplemente era a quién le tiraba más barro al que está al lado. Sí, totalmente. Yo por eso trato de insistir en todo este periodo electoral que se debatan las reformas que tiene que hacer la Argentina. Argentina estamos todavía muy complicados, ¿no? Estamos en plena crisis, está claro que estamos colgados por el Fondo Monetario que nos está ayudando, pero eso no es una solución de fondo. No, con lo cual es necesario que se debatan, es necesario que los políticos empiecen a decir realmente hacia dónde quieren ir. Y claro, uno ve a Fernández que está con todas esas complicaciones para ver hasta qué punto es kirchnerista y hasta qué punto tiene que explicar las cosas que él decía de Cristina. Después lo tienes a Macri, que como estaba tan caído, tuvo que adoptar a incluir en su fórmula presidencial a un peronista como Pichetto. Entonces, realmente uno ve que lo que ellos pensaban que iban a hacer se fue totalmente desdibujando. La idea de Marcos Peña era nosotros somos la nueva política y demás, y terminás teniendo a Pichetto de candidato, que hoy da un discurso de centro derecha, pero cuando mirás las leyes que votó, fueron las leyes más nefastas de la Argentina. O sea, votaron la confiscación de la propiedad privada, por ejemplo, en las AFJPs. O sea, la plata que nosotros teníamos depositados para nuestros ahorros como viejos, no la robaron, simplemente. Y eso lo hizo Pichetto con la gente del kirchnerismo. Lo mismo confiscaron a YPF, que después la expropiaron, pero inicialmente hasta fue una confiscación. O las estatizaciones, como Aerolíneas, que nos costó un montón de dinero. Aerolíneas ya nos costó $5.000 millones durante la época del kirchnerismo, y casi otros $1.000 millones ahora con el gobierno actual. O sea, ya lleva $6.000 millones nuevamente que se ha costado esta compañía, que tienen unos pocos aviones. O sea que realmente es tan disparatado lo que nos va pasando, que sí, yo creo que es buenísimo, es una tarea que el periodismo tiene que hacer, que es decirles que realmente digan qué modelo de país quieren. Por ejemplo, la pregunta que hay que hacerles a los que son de izquierda, bueno, ¿cuál es el modelo de país que les gusta? Pues yo les aseguro que cualquiera de esos de país que te parece razonable, son todas economías de mercado. O sea, no hay ninguna que es un socialismo, no existen. Socialismo es que, por ejemplo, lo hace a los modelos nórdicos. Todos los países que están en el modelo nórdico, Dinamarca, Suecia, tienen libertades económicas que están mucho más altas que la Argentina, pero muchísimo más altas. Todos tienen economías abiertas y las empresas pagan mucho menos impuestos que la Argentina. Es decir, ¿cuál es el modelo que quieren? Que realmente nos muestren un modelo que funciona, que les parece razonable hacia dónde quieren ir. No lo tienen, realmente no lo tienen. Agustín, muy interesante todo lo que nos comenta. Ojalá podamos recuperar un sendero de desarrollo como el que se tuvo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque la verdad que así como estamos no tenemos futuro. Gracias por el aporte intelectual y la generosidad de siempre, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Disculpen que estaba un poco ronco. No, clarísimo como siempre, no hay problema. Muchas gracias, Agustín, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Agustín Echevarne. Clarísimo. Échale agua. Yo me tomé... Claro, tomaste nota, te vi punteando ahí. De cositas que con las que me fue espantando en realidad. Sí. 163 impuestos. Singapur tiene 6, te adelanto. Bueno. Bien. Voy buscando vuelos a Singapur. 35% de la economía en negro. ¿Y sabés qué me pareció tremendamente gráfico? Cada vez que te compras una Coca-Cola, sí, le estás pagando otra al Estado. Por eso cuando hablan de la redistribución del ingreso y de favorecer más a los que menos tienen, los que menos tienen son los que más pagan. Esa es la cuestión de la desigualdad grande que muchas veces cuando se construye un relato en este gobierno, en el anterior o en el que fuera, porque no se va al fondo de las cosas, es lo que pasa en lo que vos estás anotando. Es eso lo que vivimos. Sí. Y bueno, y lo más preocupante es qué va a pasar con esas reformas. Sí. En un próximo gobierno, en un futuro realmente de muy corto plazo, porque estamos hablando de meses. De meses, estamos hablando de meses frente a decisiones que van a tener impacto en todos nosotros. En los próximos 20 años. Pero ¿qué te parece? Como viene la mano, pero también vamos a contramar un poco lo que está pasando en el mundo, porque esta cuestión de los trabajos del futuro, de la automatización, de la robotización, de las nuevas modalidades, es algo que ya se está poniendo, ya se está viviendo. Por ahí no de una manera exponencial, pero en 5 o 10 años muchos de los trabajos que van a desaparecer, ya están desapareciendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a insertar en ese nuevo mundo? ¿Con qué competencias? Esas son las cuestiones que me parece que hay que debatirse y en eso la educación tiene un rol fundamental, porque más allá de rediscutir la cuestión salarial, hay que discutir contenidos, hay que discutir calidad educativa, planes de estudio, y en eso tiene que haber, me parece, un consenso amplio en la sociedad. Y un pensar en el futuro. Claro.